Bueno, les vamos a dar un repaso a las preguntas del último test para que les vayan quedando más claro. Entonces, voy a coger por ejemplo el examen de Daniel. Todos tienen las mismas preguntas, pero bueno, voy a basarme en las que él ha contestado. Por ejemplo, tenemos que la primera decía lo siguiente: empareja las siguientes afirmaciones. Un tirador es un pulsador que se puede accionar a una distancia de seguridad con un cordón. Es un pulsador accionado con un cordón. Eso es un tirador. Un interruptor flotador se acciona al cambiar de posición, ya que es un detector de nivel. Entonces, cuando el agua llega al nivel del flotador, del sensor interruptor flotador, pues este empieza a flotar y en vez de estar colgando pasa a estar en posición horizontal. Entonces es correcto. Se acciona al cambiar su posición de vertical a horizontal, como podríamos ver aquí en el dibujito. Al empezar a flotar se pone en posición horizontal y en ese caso detecta que el nivel ha llegado a esa altura. La siguiente dice un sensor. Un presostato es un sensor utilizado en sistemas hidráulicos que acciona los contactos debido a la presión de un circuito de aire o un circuito de hidráulico o de aceite o de agua. Interruptor de tipo palanca, pues es un interruptor que se acciona con un brazo. Entonces este era, pues cada uno encadenar con su respuesta correcta. Esta pregunta estaba correcta. Siguiente pregunta. Une cada protección con su símbolo para esquemas unifilares. O sea, aquí hay que ponerle el nombre a cada cosa, ¿no? De las opciones que nos da. Entonces, bueno, pues esto se ve siempre que aparezca este círculo que representa el circuito magnético que envuelve todos los conductores, pues se refiere a el núcleo magnético toroidal, que forma parte de los interruptores diferenciales. Además, aquí tenemos una resistencia de tipo y un pulsador para hacer el test del verificar el funcionamiento del diferencial. Es otra cosa característica que tiene el diferencial, que tiene un botoncito que pone test. Y lo que detecta esto son fugas de corriente, por lo tanto aquí hace una simulación de una fuga, de una corriente que entra por ejemplo, una corriente que entra por esta fase, baja, entra al circuito y en vez de volver por el neutro, volver por otra fase dentro del circuito magnético, se va por fuera del circuito magnético. Entonces equivale a una fuga y salta. Pues de la misma manera, si se verifica que funcionará correctamente si se produce una fuga real. Este es el símbolo de interruptor magnetotérmico. Este era un diferencial tetrapolar porque tiene 1, 2, 3, 4 polos. Este es un magnetotérmico bipolar. Este es un fusible, este es un magnetotérmico de 1, 2, 3, 4 polos y este es un interruptor diferencial, como podemos ver, núcleo toroidal, el botoncito de test y bueno, y la bobina de disparo. Entonces es un interruptor diferencial bipolar. Vale. La siguiente pregunta sería la tercera. Si vamos a arrancar, vamos a ampliar un poco, porque sería mejor. Si vamos a arrancar varios motores con una secuencia fija con un retardo uno respecto al otro, utilizaremos, selecciona uno, temporizadores a la conexión-desconexión, hombre, será una cosa u otra, no los dos. Ni tampoco será temporizadores a la conexión o a la desconexión indistintamente. Bien, pensemos, si estamos diciendo que los motores arrancan en una secuencia fija en el arranque, uno con retardo al otro, entonces estamos diciendo que arrancan con retardo en la conexión entre unos y otros. Entonces, ¿qué estamos utilizando?
temporizadores a la conexión. Si vamos acá de Shimu y hacemos ese arranque secuencial en cascada con retardo a la conexión, pues tendríamos que poner la condición de arranque, que sería un pulsador de marcha, la condición de parada, un pulsador de paro, la alimentación, una fase y un neutro. Faltaría poner un magneto térmico como protección, que lo vamos a poner, bueno, magneto térmico, un circuito monofásico. No voy a poner relés térmicos porque no es importante ahora. Entonces este sería el KM1, el contactor que arranca el motor 1. Y tendríamos que hacer como siempre, conectar las fases a la condición de parada, de la condición de parada a la condición de arranque, de la condición de arranque a la bobina del contactor, y ahora poner el contacto de realimentación del contactor en paralelo con la condición de arranque, que es el pulsador normalmente abierto. Entonces ponemos un contacto de KM1 en paralelo con ese pulsador S1 que tiene la condición de arranque y lo conectamos. Y ahora pondríamos en paralelo el temporizador a la conexión que está aquí, que es el que tiene la X. En paralelo lo conectamos. Pero son varios motores, entonces tendremos que poner varios temporizadores a la conexión. Vamos a suponer que haya 3. Si hay 3, hay 3 bobinas de 3 contactores que conectan los circuitos de fuerza de los 3 motores, que serían KM2, el segundo motor, y KM3, el tercer motor. Tendríamos que poner los contactos de los temporizadores con retardo a la conexión, que serían contacto normal abierto, porque vamos a conectar motores con retardo a la conexión. Entonces este que sería del primer temporizador conectaría KM2 y este otro contacto que vamos a poner aquí, que sería del segundo temporizador, conectaría KM3. Entonces este sería T2. Le vamos a poner ya un tiempo. Le vamos a poner ya un tiempo de 5 segundos de retardo. Este sería contacto de T2. Vale, a ver, he dicho que era T2, bueno, debería haber sido T1, pues este otro le vamos a llamar ahora C1 y a este va a ser también T1. Para que tenga el orden lógico, vamos a cambiar T1 y T1 y T1 con T2. Entonces sería esto. Entonces ahora conectaríamos aquí, conectamos KM2 cuando arranca KM2 se conecta la bobina del temporizador 2
y cuando se cierra el contacto de la bobina del temporizador 2 con retardo a la conexión, se conecta KM3. Aquí teníamos que haber puesto color azul, pero cinco segundos. Arrancamos. Nos faltó este trocito. Arranca KM1, se realimenta, a los 5 segundos se cierra el contacto del temporizador 1, se conecta KM2 y el temporizador 2, que a los 5 segundos me conecta al KM3. Entonces hay un retardo en la secuencia de arranque y la parada de los tres motores es a la vez. Entonces tendremos que usar temporizadores a la conexión. Vamos a ver la siguiente pregunta, que sería la 4. Si vamos a hacer un automático de escalera utilizando los pulsadores y solamente un temporizador, ¿qué utilizaremos? Un temporizador con retardo a la conexión, un temporizador a la conexión o un temporizador a la desconexión indistintamente, un temporizador a la desconexión, un temporizador a la conexión y desconexión. Vamos a pensar a ver qué ocurre cuando con un pulsador arrancamos la luz mediante el automático de escalera. Ese automático de escalera puede sustituirse por un temporizador a la conexión o a la desconexión. Pues pensemos, si pulsamos el pulsador, a la vez que se acciona el pulsador, se enciende la luz. Si dejamos de pulsar el pulsador, a la vez que se desconecta el pulsador, no se desconecta la luz, sino se desconecta, vamos a decir, a lo mejor 1 minuto o 2 minutos más tarde. Entonces ahí tenemos un retardo en la desconexión. Por lo tanto, la respuesta correcta sería, para hacer un automático de escalera, utilizamos un pulsador y un temporizador a la desconexión. Si fuésemos a hacer esto, pues sería la alimentación un magnetotérmico bipolar, un pulsador, una bobina de un contemporizador a la desconexión, que es la negra, un contacto normalmente abierto para encender la luz y vamos a poner la lámpara mediante el pulsador. Conectamos la bobina del temporizador y por medio del contacto del temporizador conectamos el alumbrado, que es el que va a funcionar con retardo a la desconexión. Entonces, si pulsamos, si pulsamos el tiempo, señores, voy a poner 7 segundos. Pulsamos, no le he puesto los nombres.
sería T1. Pulsamos. Vemos que al pulsar se conecta la lámpara y pasados 7 segundos se desconecta la lámpara. ¿Por qué? Porque es un temporizador a la desconexión. El contacto se conecta a la vez que la bobina, pero se desconecta con retardo a la desconexión de la bobina. Entonces se conecta a la vez, se enciende la luz a la vez que se pulsa, y desde el momento en que se deja de pulsar el pulsador, el contacto se va a mantener encendido 7 segundos más, es decir, se va a desconectar 7 segundos más tarde porque es un temporizador a la desconexión y se apaga la luz. Entonces, para hacer un automático de escalera utilizamos un temporizador a la desconexión. Esa es la respuesta correcta. 2, 3, 4, creo que será la 4. Esta ya estaba. 1, 2, 3, 4, 5. Estos son los de los motores. 3, 4, 5, 6. Es la que acabamos de ver. No. La que acabamos de ver era... Vale, era esta. La que acabamos de ver. A ver, ahora viene esta. Automático de escalera, la 4. Vale, este es similar al anterior, sí, pero no es igual, es diferente al anterior que hicimos de motores con temporizadores a la conexión. Dice, si tenemos dos motores que arrancan a la vez, pero la parada se realiza con una secuencia fija, con un retardo de uno con respecto a otro. Entonces estamos diciendo que el retardo no se produce cuando se conectan, sino cuando se desconectan. Porque cuando se paran, damos al pulsador de paro, se para primero uno, luego otro y así sucesivamente. Bueno, aquí solo dice de dos, pero podrían ser los que hubiera ahí escalonadamente, se irían desconectando. El arranque se realiza los dos, pues todos a la vez. Entonces sería lo mismo que este ejercicio, pero sustituyendo los temporizadores a la conexión por temporizadores a la desconexión, es decir, estos temporizadores a la conexión y sus respectivos contactos los eliminamos y en su lugar ponemos temporizadores a la desconexión. Ponemos los contactos normalmente abiertos y este sería T1, este sería contacto del temporizador 1 y este sería el contacto del temporizador 2 y esta sería la bobina del temporizador 2 y le vamos a dar 5 segundos de retardo y a este también 5 segundos de retardo a la desconexión. Y bueno, aquí sí es verdad que tendríamos que, como claro, en el momento en que se produce la parada se pararían todos. Entonces estas líneas, porque por cortar aquí, pues quedarían desconectados la alimentación de todas las bobinas. Entonces estas líneas no se conectan de aquí, sino se van a conectar de arriba del pulsador, directamente de la fase. Bueno, dejamos así. Vamos a arrancarlo y vemos que ahora el retardo se produce no en el arranque sino en la parada. Veamos. Arrancan todos a la vez y cuando se le da a parar
este para primero, luego este temporizador a los 5 segundos desconecta el contacto que para KM2 y al desconectarse la bobina de KM2 a los 5 segundos abre el contacto que para KM3. Entonces utilizamos, cuando producimos una secuencia de retardo en la parada de las máquinas, utilizaremos temporizadores con retardo a la desconexión, que es lo que está pidiendo este ejercicio. Si tenemos dos motores que arrancan a la vez, pero la parada se realiza con una secuencia fija, con un retardo de uno respecto a otro, el retardo está en la desconexión. Entonces utilizamos temporizadores a la desconexión. Esta sería la pregunta correcta, a la desconexión. 3, 4, 5, sexta. Cuando para producir el arranque de una máquina tienen que cumplirse varias condiciones a la vez, los contactos correspondientes se conectarán en, no importa cómo, no, en serie, sí, en paralelo, no, según el caso, ¿no? Si tienen que cumplirse varias condiciones, pues decíamos que una condición I de un circuito de contactos para el arranque, pues será poniendo contactos normalmente abiertos, que es lo que normalmente se utiliza para establecer las condiciones de arranque, y si son varias condiciones, pues tienen que cerrarse todos a la vez, quiere decir que hay que ponerlo en serie, porque si los ponemos en paralelo, pues bastaría con que se cumpliese una de las condiciones para que si yo aquí pongo un pulsador en paralelo con este, pues estaríamos hablando de que yo puedo pulsar el pulsador S1 o puedo pulsar el pulsador S2, que se va a producir el arranque. Entonces si yo pulso este o este, si se cumple esta condición o esta condición, el motor arranca. Entonces eso es lo que ocurre cuando está en paralelo, que puedo pulsar aquí y arrancar de aquí, o puedo pulsar aquí y arrancar de aquí. Entonces esto sería una condición de tipo que pondríamos con contactos en paralelo. Y el ejercicio dice que se tienen que cumplir las dos, es decir, que hay que pulsar los dos para que pueda arrancar. Entonces, en ese caso, esos dos contactos tendrán que estar en serie. Ay, ¿qué pasó? Lo borré. Vale, pues si los pusiéramos en serie, si lo pusiéramos en serie tendríamos que hacerlo así. Condición de parada, un pulsador normalmente cerrado, condición de arranque, dos pulsadores normalmente abiertos en paralelo, en serie. Y en paralelo con la condición de arranque, que son dos, no una, dos que se tienen que cumplir, pues ponemos en paralelo con esas dos el contacto de realimentación.
Damos marcha. Y si pulsamos 1, no arrancan los motores. Un momento, esto de aquí, vamos a, no tiene nada que ver, ¿vale? El circuito de la derecha no tiene nada que ver. Estamos aquí, ¿no? Y de hecho, bueno, esto tampoco llevaría temporizadores ni nada de esto, todo esto está de más. Pero no importa, lo que importa es esto, la condición de parada, la condición de arranque, el contacto de realimentación y la bobina del contactor correspondiente. Entonces, para arrancar tienen que cumplirse, para arrancar este contactor, tienen que cumplirse dos condiciones a la vez. Por lo tanto, tenemos que pulsar los dos a la vez. Pulsamos uno. Vaya, este es S3. Pulsamos este, no arranca. Pulsamos el otro, no arranca. ¿Por qué? Porque se tienen que dar las dos condiciones. Pulsamos este y pulsamos este y se produce el arranque. Ya una vez que se cumple la condición de arranque, queda realimentado el circuito. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Los contactos tendrán que ir en serie. Cuando tengan que cumplirse varias condiciones a la vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando producir el arranque de una máquina tiene que cumplirse al menos una de varias condiciones, si dice una de las dos, pues estamos hablando de una condición o la primera o la segunda. Entonces, es como hemos explicado antes, que los contactos no irían en serie, sino que irían en paralelo, ¿no? Ya lo pusimos antes en paralelo. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, es la 8. 1, 2, 3, 4. Esta. Los contactos que establecen las condiciones de arranque son de qué tipo? Normalmente abiertos, normalmente cerrados, de tipo interruptor, normalmente cerrado, normalmente abierto. Bueno, no, indistintamente no, o son abiertos o son cerrados. ¿Cuál de ellos? Pues miren, aquí teníamos el ejemplo. Las condiciones de arranque normalmente son contactos normalmente abiertos, que cuando se produce esa condición se cierran, produce el paso de la corriente y produce el arranque. Entonces son contactos normalmente abiertos. ¿Y las condiciones de parada cómo son normalmente? Contactos normalmente cerrados. Ven aquí uno. El pulsador de paro tiene un contacto normalmente cerrado. Entonces la respuesta correcta sería NO normalmente abierto. Bien, a ver, todo va bien, la grabación. Sí. La siguiente pregunta. Las condiciones que establecen las condiciones de arranque, no, esta es la misma. A ver si es la 9. 4, 9, 10, la 10. Cuando para producir el arranque de una máquina se tienen que cumplir varias condiciones a la vez, los contactos correspondientes, la pregunta está repetida, es la que acabamos de contestar antes. Cuando se tienen que cumplir varias a la vez, estarán en serie. 10, vamos, al 11. 5, 10, 11. Al menos una de varias, pues es otra que está repetida en paralelo, ¿no? Cuando tiene que cumplirse una de varias condiciones de arranque.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El contacto de realimentación es aquel que selecciona uno. ¿Se pone en serie con los contactos que establecen la condición de arranque? No. ¿Se pone en serie con los contactos que establecen la condición de parada? No. ¿Se ponen en paralelo con los contactos que establecen la condición de arranque? Sí. ¿Se ponen en paralelo con los contactos que establecen la condición de parada? No. A ver, ¿quién es el contacto de realimentación? El contacto del contactor. Se pone en paralelo con los contactos que establecen la condición de arranque. Quiero una condición y, pues en paralelo se pone principio con principio y final con final de esa condición de arranque. Entonces van en paralelo. Pregunta número 12 era esa. 4, 4, 4, siguiente. El contacto de realimentación sirve para que una vez que se establezcan las condiciones de arranque se acciona el contactor. No, el contactor no se acciona cuando se cumplen las... no se acciona una... sí, bueno, es cierto que cuando se acciona, se cumplen las condiciones de arranque se acciona el contactor, pero es que para eso yo no necesito un contacto de realimentación. Ya se está accionando, entonces es un absurdo. Entonces si ya está accionado no lo necesito. Entonces esa no es la respuesta correcta. Una vez que se establezcan las condiciones de parada, el contactor quede parado, no, para nada. Yo no necesito un contacto de realimentación para hacer la parada. Sí, siguiente. Se realimenta algún dispositivo de tipo temporizador. Esto es la típica parida que se pone en cualquier pregunta de tipo test que no tiene sentido. Y esta pues será la que nos queda, que es la buena. Una vez que se establezcan las condiciones de arranque, el contactor quede accionado, aunque estas dejen de cumplirse. Eso sí es. Una vez que se establezcan las condiciones de arranque, esto era una condición de tipo I, en el momento en que se cumplen las condiciones de arranque al pulsar los dos, ahora cuando dejen de cumplirse las condiciones de arranque, el contactor siga funcionando, aunque estas condiciones de arranque hayan dejado de cumplirse. Si este contacto de realimentación no estuviese, esto arranca cuando se cumplen las condiciones de arranque, pero en el momento en que dejen de cumplirse, en el momento en que yo deje de pulsar uno de los dos, ya se produce la parada. Entonces, si hubiera tenido la realimentación, se quedaría funcionando. Entonces es para que cuando se cumplan las condiciones de arranque, una vez que dejen de cumplirse estas, el contactor siga funcionando. Entonces la respuesta correcta es la última, que dice: una vez que se establezcan las condiciones de arranque, el contactor queda accionado aunque éstas dejen de cumplirse. Siguiente pregunta es esta. En un contacto de la seta de emergencia de un único contacto, ¿su numeración cuál sería? Bueno, pues si es un contacto único, ese contacto sería el contacto número 1. Quiere decir que los dos empezarían por los dos bornes de conexión, empezarían por 1. Y una seta de emergencia se utiliza para parar. Y si se utiliza para parar, el contacto que llevaría, el principal, sería un contacto normalmente cerrado. Entonces, acabaría como todo contacto cerrado, acabaría en 1 o 2. Y empezaría por 1 porque dice que es contacto único. Entonces esta es la respuesta correcta. Porque esto sí sería contacto único, el contacto 1, pero sería contacto normalmente abierto. Y aquí está. Y sabemos que una seta, el contacto principal que necesita es un contacto normalmente cerrado que lo usamos para parar. Si tuviera dos contactos, ya el segundo contacto podría ser normalmente abierto. Pero el contacto fundamental que necesito yo, principal, para hacer el funcionamiento de una seta, pues es un contacto normalmente
cerrado. Entonces serían 12-13 la respuesta correcta. Siguiente pregunta, creo que es esta. No, esa no es, esa es la misma. La siguiente. La diferencia principal entre una seta de emergencia y un interruptor rotativo es que, vamos a ver, que el interruptor rotativo es interruptor y la seta de emergencia es un pulsador. Bueno, la seta de emergencia no es que sea un pulsador, porque cuando yo la acciono se queda abierta, no necesito seguirla pulsando, entonces no es un pulsador. Entonces esta no es correcta. Que el interruptor rotativo se acciona por un movimiento giratorio y la seta no. Esta podríamos decir que es casi que sí, está bien, pero digamos que no es lo importante. ¿Por qué? Porque hay algo un poquito más clave que viene en la siguiente respuesta y dice que el interruptor rotativo se utiliza para conectar y desconectar y la seta la vamos a utilizar no para conectar y desconectar, sino para hacer paradas de emergencia. Que alguien me diga, no, es que la de arriba está bien. Bueno, la de arriba, pues sí, pues casi que se puede dar por buena. No es un movimiento giratorio y la seta no, pero pero me da igual que sea el movimiento giratorio que sea lineal, da igual. Lo importante es esto de aquí de abajo. Y dice que la seta es más robusta para recibir paradas rápidas y pepinazo cuando le mandas, ¡pah! Otra tontería, ¿no? O sea, bueno, otra cosa que no tiene importancia. Siguiente pregunta. La diferencia cuando en un automatismo hay dos contactos que no pueden funcionar al mismo tiempo, cuando hay dos contactores que no pueden funcionar al mismo tiempo, recordemos el caso del inversor de giro, ¿qué hacíamos? Poner un contacto normalmente cerrado de un contactor en serie con la bobina del contactor contrario. Entonces, ¿un contactor normalmente abierto? No, nada de contactos normalmente abiertos. Estas dos descartadas. ¿Un contacto normalmente cerrado de un contactor en paralelo? No, en paralelo no. En serie con la bobina del otro contactor. Esta es la correcta. Si fuéramos a recordar... Este es el inversor de giro. ¿Qué le ponemos? Un contacto normalmente cerrado en serie con la bobina del contactor. Este contacto va en serie con esta, pero este contacto es de este contactor y este contacto es de este contactor. Entonces aquí hacemos lo que le suelen llamar enclavamiento, que consiste en, si hemos arrancado uno, este contacto se abre y no puedo arrancar el otro. ¿Ven? Si arranco este contacto que es de este contactor queda abierto y no puedo arrancar el otro. ¿Vale? Pues ponemos un contacto normalmente cerrado en serie del contactor contrario con cada uno de los dos. Entonces esa es la respuesta. Cuando en un automatismo hay dos contactores que no pueden funcionar a la vez, al mismo tiempo, pondremos un contacto normalmente cerrado de un contactor en serie con la bobina del otro. Ese era este, no recuerdo. Pasamos a este. Si en la entrada de un autómata tenemos conectado un pulsador normalmente cerrado para producir una parada de un aparato, en el programa del autómata esta señal la llevaremos a... Pues si vamos a hacer una parada la tenemos que llevar al reset. Entonces, aquí dice al reset y al reset. Pero aquí dice a la pata del reset del biestable y aquí dice la pata del reset del biestable negando el conector. Pues esta es la correcta. ¿Por qué? Porque esta señal viene de un contacto normalmente cerrado. La señal procedente de un contacto normalmente cerrado
hay que, o sea, la tenemos negada y tendríamos que volver a desnegarla para que el funcionamiento sea el correcto. Entonces, si pongo aquí un relé autoenclavador que es el biestable y ponemos dos entradas, una para arrancar y otra para parar, la entrada de arranque va en el set y la entrada que hace la parada va en el reset. Como aquí fuera tenemos un pulsador normalmente cerrado, pues en la simulación podemos ver que como este contacto de fuera está normalmente cerrado, me está metiendo una señal al reset. Entonces, aunque yo quiera arrancar aquí, no me arranca porque el reset está activado. Entonces, como esto es un contacto normalmente cerrado, esta señal hay que negarla. Y entonces ahora ya sí podemos arrancar. Ven que se ha iluminado la salida, está arrancada. Si ahora pulsamos el pulsador de paro, al cortarse la línea de esta, al pulsar el pulsador de paro se abre la tensión, ya no hay tensión a la entrada del autómata y entonces esta entrada, que sería un 0, negado sería un 1 y estaríamos dando el reset, la parada. Entonces la respuesta correcta cuando tenemos que hacer una parada por medio de una señal en un autómata que viene de un pulsador normalmente cerrado, esa señal hay que llevarla al reset y negar el conector. Esa es la respuesta correcta. A la pata reset del biestable negando el conector. A ver, me parece que es esta. Sí. Un final de carrera. Selecciona una. Puede ser de tipo NPN o de tipo PN. No, esto tipo NPN y tipo de PNP son para los sensores a 3 hilos y que estos son normalmente sensores todos de estado sólido, como sensor inductivo, capacitivo, sensor de proximidad, sensor de barrera, bueno, todos estos, ¿vale? Pueden ser tecnologías de tipo PNP o de tipo NPN, que tiene que ver con el conexionado del relé auxiliar. Entonces, un final de carrera ni es tipo NPN ni PNP, ni es un sensor de estado sólido porque necesita accionamiento mecánico. Y dice, ¿tiene al menos un contacto abierto o cerrado? Bueno, esto sí es cierto. ¿Y se le debe alimentar con una tensión? No, le da igual la tensión. Entonces, la única correcta es esta, que tiene un contacto abierto o cerrado. Y bueno, y ahora veremos que en otra pregunta dice que si es un sensor de accionamiento mecánico. No es de accionamiento, no es de estado sólido y es de accionamiento mecánico, es decir, por movimiento. Pero en este caso la respuesta correcta tiene al menos, la única correcta tiene al menos un contacto abierto o un contacto cerrado. Las demás no tienen sentido. Siguiente pregunta. Una puerta AND es aquella que selecciona una, que da en su salida a un 1 cuando todas sus entradas están a 1. Eso es correcto. Vamos a ver la puerta AND. La puerta AND es aquella que da un 1. Para que dé un 1, las dos entradas tienen que estar a 1. Desde que hay una entrada que está a 0, la salida da 0. ¿Vale? Entonces esa es la correcta. Sin leer más. Pero bueno, a ver, ¿qué dice la demás? ¿Que da un 1 cuando todas las entradas están a 0? No, cuando están todas entradas a 0 da un 0. ¿Que da en su salida un 1 cuando alguna de sus entradas está a 1? No, necesito que estén las dos, no que esté una. ¿Que da un 0 en su salida? ¿Que da en su salida un 0 cuando alguna de sus entradas está a 1? No, tampoco. Podría dar un 0 estando una de sus entradas a 1, pero estrictamente dice si tiene que dar un 0 cuando alguna de sus entradas está a 1, cuando las dos entradas estén a 1, también va a dar un 0. Entonces esta afirmación es incorrecta. La afirmación correcta es esta, da un 1 cuando todas sus entradas están a 1, ¿no? Y esa es la función característica de la puerta AND. 1 cuando todas las entradas están a 1, es decir, es una condición y tiene que estar a 1 la primera y la segunda y la tercera y la cuarta, todas las entradas que tuviese esa puerta. A ver, creo que estamos aquí. No, esta es esta. Vale, pues queda esta.
cuando un enunciado de un automatismo tenemos que producir la parada de una parada, se tiene que cumplir al 3 condiciones que se tienen que dar a la vez. Bueno, aquí hay un fallo de redacción, ¿no? Esto no, al 3 no. Quiere decir las 3 condiciones que se tienen que dar a la vez. Este al sobra. Pero vamos, que si lo leen un poco se dan cuenta que dice tienen que cumplirse a la vez. Si tienen que cumplirse a la vez, utilizaremos una puerta AND a la pata del reset. A ver, dice para producir la parada. Pues sí, para producir la parada tenemos que utilizar una puerta AND en la entrada del reset, porque se tienen que cumplir 3 condiciones a la vez. Esa es la correcta, ya las demás van a estar mal. Una puerta OR conectada al set. No, pues si estamos hablando de la parada, ¿qué vamos a conectar al set? Lo que tenemos que saber es lo que hay que conectar al reset. Una puerta OR conectada al reset, no, porque eso sería si bastaría una condición para parar. Pero no es que baste una condición, aquí dice que se tienen que cumplir 3. Entonces hay que poner una puerta AND conectada al reset de real de un clavador. Y aquí dice una puerta AND conectada al set. No, al set no, al reset. La respuesta correcta es la de arriba. Si vamos al logo, pues sería esto. Si tengo 3 condiciones posibles, tenemos 3 entradas. Para hacer paradas, vamos a ir a una puerta AND. Y de aquí llevamos al reset. Quitamos ahora este, ya no hay que negar nada. Lo que habría que negar sería en todo caso las entradas de la puerta AND. Si esto sigue siendo un contacto normalmente cerrado, pues tengo que negar. Si este es contacto abierto y este es contacto abierto, con simulación, pulsador normalmente abierto, y simulación, pulsador normalmente abierto. Ven ahora que cuando le doy simulación, esta línea queda alimentada. Pero ¿qué pasa? Que aquí, como está negada, ya es un 0. Entonces, para producir la parada tendría que pulsar aquí. Ya se ha convertido en 1. Tendríamos que pulsar aquí. Y tendríamos que pulsar aquí. A ver. No puedo. Vale, entonces voy a dejarlo como interruptores. Como si fueran interruptores con contacto normalmente abierto a todos, ¿vale? Entonces este contacto, este no lo necesito negar. Y aquí vamos a poner interruptor. Porque es que si no, no puedo simular, ¿eh? Luego no me permite apartar varios pulsadores a la vez. Entonces lo voy a poner como interruptor. Entonces si tenemos que hacer la parada, aquí arranco. Ya se ha producido el arranque, ven que están rojas la salida. Y para hacer la parada no me basta con pulsar 1. Dice que tienen que cumplirse 3 condiciones, la 1, la 2 y la 3. Ahora sí se produce el reset. Y ya se ha producido la parada. Entonces por mucho que yo le pulse no arranca. Porque están cumpliendo la condición de parada que tiene prioridad. Entonces tendríamos que poner, si se tienen que cumplir 3 condiciones a la vez para la parada, si son las 3 a la vez, una condición I. ¿Y a dónde tengo que llevar esa condición I, que es una puerta AND? Es una puerta AND. Pues la tengo que llevar al reset. Tengo que llevar la salida de la puerta AND al reset. Vale, esa sería creo que la última pregunta. Pues eso son todas las preguntas. Entonces ya este vídeo lo dejo grabado y que ustedes lo escuchen y se lo miren. Y que por supuesto ya haremos otro examen de recuperación. Ahora lo importante es que me hagan los ejercicios. Queda ya poco para la evaluación. La evaluación es el día 15. Y no, a ver, las notas tienen que estar puestas el día 15. Entonces se entiende que ustedes tienen que presentar todo antes del día 15. Así que por favor vayan acabando los ejercicios. Y si necesitan ayuda, me lo piden. El jueves nos vemos en clase y me van comentando todo cómo van las cosas. Vale, les envío el vídeo y espero que le vean y les sirva. Bueno chicos, cuídense, muchos saludos. Hasta luego.